Federico Anaya, ¿qué opinas de que México ha entablado una serie de demandas, denuncias en Estados Unidos en fiscalías estatales ante el Departamento de Justicia y luego una carta a Naciones Unidas relacionada con las muertes de mexicanos en el contexto del famoso ICE, este servicio de control de migración y aduanas? En términos jurídicos, ¿qué crees que puede lograrse? Si es que puede avanzar un procedimiento así, está bien presentado, bien planteado, hay expectativas positivas o no, y luego si quieres un refiloncito político de qué implica todo esto, Federico. Mira, yo creo que es una buena estrategia y es un cambio que estábamos esperando. Tal vez lo que sí debemos recordar es que no hay que esperar a que haya 17 o 18 muertos. De hecho, el primer muerto en custodia del ICE no fue mexicano, fue, si mal no me acuerdo, un cubano que ya llevaba muchos años allá. Y, por ejemplo, necesitaríamos en México tener la cifra del resto de los latinoamericanos que han estado sufriendo la misma suerte. ¿Por qué? Porque la estrategia de defensa de los mexicanos sería mucho más fuerte si México no se preocupa nada más de los mexicanos. De hecho, México podría todavía hacer más grande su reclamo internacional utilizando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el que Estados Unidos no es exactamente parte, pero ahí tiene que defender a todos los latinoamericanos que están sufriendo lo mismo. Ahora, ¿están bien presentadas las demandas? No te lo podría decir, habría que ver qué es lo que se está haciendo en cada uno de los estados donde se presentaron las denuncias de hechos. La idea es buena, aquí hay homicidios y tienen que ser investigados. De por sí, en varios de los casos, jueces penales desde el mero principio dijeron, paren eso, porque, por ejemplo, en el último caso, el hermano del muerto, que también es mexicano, estaba al borde de ser deportado y entonces intervino una juez penal y dijo, no, ustedes no pueden deportar ni a esta persona ni a los dos trabajadores que iban en el automóvil porque son testigos. Y esto es un caso abierto de homicidio. Y en ese caso vas a tener el apoyo de la Fiscalía de Houston, que por cierto, otra vez, el fiscal de Houston es electo. Y Houston, pese a que Texas es tremendamente conservadora y republicana, Houston y el condado de Harris han estado más o menos gobernados por demócratas que se han ido haciendo cada vez más a la izquierda. Entonces, probablemente esa es la razón por la que el fiscal está también ayudando. Y nada más un último detalle, mucho más interesante, porque aparte le puede doler mucho a los empresarios privados que están apoyando al ICE, porque el ICE no está haciendo todo esto, no está transportando a los presos, no está cuidando estas cárceles migratorias, son empresas privadas. Son demandas que en México llamaríamos demandas civiles, que son mucho más técnicas, y que ya empezaron a prepararse. Entonces, por ejemplo, la Cancillería ya empezó a mandar cartas de cesen y detengan sus acciones que le están causando daño a mis nacionales. Y el embajador, la CERIL, le llevó su copia de esto al Departamento de Estado y el Departamento de Estado de una manera soberbia agarró y se las regresó, diciendo eso tiene que irse por los canales diplomáticos. No, los canales diplomáticos ya se agotaron, ya se hicieron, nada más le está avisando, es el con copia para el Departamento de Estado de lo que México le va a demandar a las compañías privadas que le están causando violaciones de derechos humanos, lesiones y muerte a sus ciudadanos. Entonces, eso también está interesante, pero también mi opinión ahí es que la Cancillería tiene que saber que está mordiendo un pedazo muy grande del enemigo y que tiene que masticarlo bien. Y que me perdone Cort, pero acabo de utilizar una metáfora gringa. Uno tiene que morder y aparte masticar las cosas. Y espero que la Cancillería esté clara de que estas demandas civiles son mucho más complejas, pero valen mucho la pena. Bueno, Federico, bien. ¿Qué onda con esto del bite, del mordisco?
o la mordida, Kurt, pero eso me lleva, sí, porque hay que pensar de qué tamaño es lo que estás haciendo, o sea, hasta dónde puedes realmente tomar una porción de aquel platillo al que estás aspirando a ingerir, o sea, de qué tamaño. Y me lleva a esto, Kurt, qué opinas de la postura de la presidenta de México que pareciera que ha dejado una postura que funcionó en una primera fase, pero ha entrado en una más activa, más directa, más confrontacional en lo discursivo y concretamente en este tema de ICE? Kurt. Bueno, lo hemos platicado en una mesa anterior. La estrategia original del presidente de la cabeza fría, que no ha abandonado por del todo, ¿no? Funcionó bien en el tema de los aranceles, aunque los aranceles están de regreso bajo otras formas, ¿no? El arancelazo a Canadá y a eso de los trabajos forzados y demás, ¿no? La hipocresía estándar de Estados Unidos en esta materia, ¿no? En el asunto de ICE es otra cosa, ¿no? Y esto viene al cabo de una serie de micro y macroagresiones de Estados Unidos en esos meses, ¿no? El Tratado de Aguas, el gusano bananador, ¿no? Todo el asunto del IFA y los slots, ¿no? Que se han ido resolviendo más o menos, pero con mucha presión encima. Estos podemos llamarlos las microagresiones por parte de Estados Unidos, perdón. Los macroagresiones, pues son los bombardeos de lanchas en el Caribe, hemos visto el secuestro de Nicolás Maduro, hemos visto la asfixia a Cuba, ¿no? Y estas son cosas mayores, ¿no? Y estas son cosas que ha tenido que intentar sortear, intentando mantener la relación. Ahí es otra cosa. No es una de las microagresiones, que tampoco son tan micro, pero en términos relativos, como el gusano bananador, tratado de aguas, slots en el IFA, ¿no? Tampoco es uno de estos Venezuela, Cuba, demás, ¿no? Es algo que afecta a ciudadanos mexicanos y obviamente de otros países dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. Entonces, como nos acaba de explicar Federico, es un asunto diplomáticamente delicado, pero también jurídicamente, ¿no? Porque el gobierno de México pues hace quejas penales al gobierno federal, a los gobiernos estatales, ¿no? Pero obviamente desde otra jurisdicción. Y estoy muy de acuerdo que pues estas quejas penales no van a prosperar, eso se sabe, ¿no? Pero las quejas civiles o la vía civil contra las cárceles privadas me parece muy interesante, ¿no? Por eso estas cartas de cese y desistimiento, porque pues hay que recalcar eso, ¿no? El sistema penitenciario de Estados Unidos es efectivamente privatizado. Es decir, hay cárceles públicas, pero pues está gran parte de todo el sistema penitenciario, que es un gran negocio, está en manos de empresas como GEO Group, Core Civic y demás. Entonces, ahí hay fundamentos para una demanda civil, pasando por la carta de cese de desistimiento que van a ignorar, van a hacer caso omiso, pero esto pues crea las condiciones para demandas posteriores. Pues hay que verlo así, porque el asunto de ICE, después de lo de Minneapolis, vimos una baja de tensiones muy temporal. Esto ya se acabó. Ya ahí se está matando a mexicanos a quemarropa a plena luz del día. Y no solo, colombianos también. Podemos hablar posteriormente tal vez del caso de Renzo Salgado, también el caso del mexicano en San Agustín, Florida, parece que estaba ahí, incluso de turista. Se fue corriendo porque pues estaba siendo agredido. No sabes quiénes son esas personas porque no tienen uniformes, no se identifican. Están ahí como ladrones o secuestradores. Se fue corriendo y le atropelló un tráiler. El caso de Maine, espantoso, pues mataron al ciudadano colombiano frente a su hijo, frente a su esposa. Es decir, son cosas tan espeluznantes que no podemos normalizarlo en el día a día solamente porque están pasando ahora tan seguido, casi diario, que están entrando en centros de trabajo, están entrando, allanando casas, en violación de la cuarta enmienda, están yendo al Home Depot, están haciendo redadas en las calles, luego dijeron que van a detener las redadas un tiempo, pero Trump dijo, no, hay que regresar esos. ¿Qué puede hacer el gobierno mexicano frente a eso? En medio del contexto del TEMEC y todo esto, es la parte delicada pero necesaria, ¿eh?
Gracias, Kurt. Federico Anaya, con Donald Trump, clarito está la abolición virtual del derecho internacional. Le vale olímpicamente gorro al, al presidente de Estados Unidos el derecho internacional y está demostrado no solo en Venezuela, sino cotidianamente. Te pregunto si estamos también en presencia de una disminución, erosión, desgaste o abolición del derecho del día a día en un país como Estados Unidos, que durante tanto tiempo y sobre todo a través de lo que se veía en las películas, pues era el lugar de la justicia, de los jueces inalcanzables por asuntos de corrupción. Los policías aprendían a las personas y les leían rigurosamente sus derechos con mucho cuidado procesal y operativo. Y ahora está una banda de asaltantes con charola oculta de ser de ICE, cometiendo ataques como de bandas fascistoides en las calles de Estados Unidos. Ese ejemplo y esa daño, abolición, disminución del respeto al Estado de Derecho, ¿se va a trasladar aún más a nuestros países, Federico? De hecho, la guerra que declararon los trumpistas a los pueblos es general. O sea, la crueldad es su bandera y obviamente deshacen el derecho internacional. Stephen Miller dijo, para algo somos superpotencia, vamos a aplicar la fuerza, punto. Y están reviviendo las excusas de siempre. El terror a los rojos de los años 1920, el terror a los cubanos, etcétera. Entonces están erosionando no solamente el derecho internacional, sino su derecho interno, que tampoco era tan fuerte. Hay que recordarlo. Yo creo que, por cierto, recomendación de series, por ahí, no me acuerdo si en cuál de los streamings está dando la vuelta, pero hay una serie más o menos moderna de Billy the Kid, que por cierto, Billy the Kid era un irlandés que vivía en Nuevo México y que tuvo aventuras en Nuevo México y en Chihuahua en el siglo XIX, y es en realidad un bandolero social. Y esta versión de la historia de The Kid es básicamente como en Estados Unidos jamás ha existido un Estado de Derecho que realmente busque la justicia. Lo que hay es grupos de poder fáctico que se apoderan del sistema y lo usan en su beneficio para aumentar sus ganancias. Y luego hay temporadas en que los pueblos luchan y ganan algunas batallas. Y hay una muy reciente. Vayan a ver para la histórica Billy the Kid, que por cierto terminó mal. Los rebeldes con los que él estaba perdieron todo, pero se convirtieron en leyenda. Pero en Estados Unidos, ustedes se acordarán que en Minneapolis empezó el gran movimiento de la vida de los negros vale igual que todas, porque hubo una persona de origen africano-americano que murió, y se me estoy ahorita olvidando el nombre. Y entonces empieza... Eso, exactamente. Empieza el movimiento, pero lo que yo no había terminado de ver es que el alcalde de Minneapolis, que tuvo que atender ese caso y que tuvo que acusar a sus propios policías por el asesinato de Lloyd, es el alcalde que luego salió a la defensa de sus migrantes cuando el ICE llegó en este año. Entonces, ojo, ahí hay una historia de éxito, pero las historias de éxito, Julio, no son porque el sistema sea intrínsecamente bueno y funcione bien, sino porque los pueblos luchan por eso. Si el alcalde de Minneapolis no hubiera tomado la decisión de castigar a los que habían asesinado a Floyd, no habría habido el apoyo popular al gobierno de Minneapolis y al gobierno de Valls para enfrentar al ICE. Y la cosa hubiera podido descomponerse mucho más. Entonces, Minneapolis y su resistencia exitosa se deben a que antes Minneapolis se dio cuenta que su policía estaba asesinando y se puso del lado de su pueblo y ayudó a que se castigara a los culpables. Pero eso es, yo prefiero ser pesimista, la excepción, no la regla. Y eso tenemos que aprenderlo también acá del lado mexicano. Cada día tenemos que luchar porque el derecho exista y se aplique. Federico,
Kurt, mm, ¿qué tanto hay ebullición interna en Estados Unidos ante toda esta serie de cosas tan terribles que se han estado viviendo en esta segunda presidencia de Donald Trump? Mm, la posibilidad de organización social y lucha popular abierta está absolutamente apabullada por el poder militar y policíaco de represión que hace que no se manifiesten estas inconformidades, pregunto, Kurt. Bien dice Federico, hay victorias populares en Estados Unidos, pero también comparto en gran medida su pesimismo, que históricamente han sido más la excepción que la regla ahí, ¿no? Por toda una serie de razones históricas, ¿no? Es lo que hemos visto desde el regreso de Trump, y no nos engañemos, desde Biden, desde los gobiernos de ambos partidos, ha sido una serie de vejaciones y violaciones de los derechos humanos, pues, en creciendo, ¿no? Entonces, en Minneapolis, pues, dio un ejemplo, ¿no? De George Floyd, que condujo al, la exitosa, defensa de la ciudad contra, básicamente, la invasión y ocupación de ICE. Sin embargo, ICE no se detiene ahí, ¿no? Lo que hemos visto es 4 muertos a manos de ICE solamente en los últimos 15 días, ¿no? Un caso muy importante, y vale la pena detenernos un poco en eso, ¿no? Es el caso de Lorenzo Salgado Araujo, ¿no? Houston, claro. ¿No? Eso es muy importante, ¿no? Lorenzo Salgado, que tenía 30 años en Estados Unidos, hombre de familia, tenía unos hijos realmente muy elocuentes al hablar, cuando los escuchas hablar, ¿no? Trabajaba en el ramo de la construcción, se dirigía al trabajo y fue abordado por otra vez. La ironía histórica de todo eso es que durante tanto tiempo Estados Unidos financiaba grupos paramilitares y grupos de shock en toda América Latina. Estados Unidos e Israel, hay que decirlo, ¿no? Y ahora, después de tantos años de que Estados Unidos financiara grupos paramilitares y grupos de shock en toda América Latina, esos grupos paramilitares, esos grupos de shock ahora caminan por las calles de Estados Unidos con la sanción de la ley y con absoluta impunidad, ¿no? Y con la protección de la gente más alta. Los asesinos de Minneapolis, de Renee Good y Alex Pretty, no han sido detenidos ni tocados con un pétalo de rosa, nada más los cambiaron de ciudad, siguen en funciones. Entonces, lo que pasó con Lorenzo Salgado es, lo matan incluso buscando a alguien más, y la familia hizo algo muy valiente, a mi parecer. Abrieron el velorio al público, a la comunidad de Houston, un par de horas, ¿no? Antes de que pues fuera la parte del velorio privado. Fueron centenares de personas, ¿no? A este velorio. Ahí pues había un mariachi, había toda su utilería de construcción, ahí pues mucho ahí en el velorio, ¿no? Y ahora, pues Houston se está activando, un poco como Minneapolis, ¿no? Ahí pues están intentando cerrar puentes, cerrar vías, es más difícil hacer eso en Estados Unidos que en México, ¿no? Y está cundiendo una serie de protestas a nombre de Lorenzo Salgado, en muchos casos encabezado por su hijo Ronaldo, ¿no? Que pues tiene muy buen uso de la palabra además, ¿no? Unos comparan eso con el linchamiento del afroamericano Emmett Till en el año 1955. Emmett Till era un afroamericano joven, 14 años, que se fue a Mississippi unas vacaciones escolares, fue a una tienda y se atrevió a hablar a una mujer blanca en Mississippi en 1955. Luego dicen que le estaba acosando sexualmente o le estaba diciendo piropos. Es decir, el pecado en ese entonces era que un negro se dirigiera a una mujer blanca casada. Lo sacan de la casa de su tío, lo golpean, lo mutilan, lo disparan, lo tiran en el río. Igual, total impunidad para los asesinos. Pero la familia igual de Emmett Till deciden hacer un velorio abierto. Y esto en gran parte, entre otras cosas, pero en gran parte desencadena el movimiento de derechos civiles que se conoció con Martin Luther King en los 50s y 60s y tuvo ciertos logros. Vamos a ver si esto de Lorenzo Salgado pase algo parecido, con muchas cosas en contra, ¿no? En ese entonces eran los slave patrols o los
las patrullas que tenían la función de ICE en su tiempo en el sur. Pero ahora es peor porque ICE tienen toda la impunidad legal y están armadas, altamente armadas, y en muchos casos son agentes con graves trastornos mentales. El agente de ICE en Maine que mató al colombiano ya tenía varias quejas de abuso doméstico contra 2 exparejas, las 2 que han salido a hablar de la prensa de cómo él las maltrataba. ICE está contratando a gente con severos trastornos, les están armando y los están soltando a las calles. Muy preocupante. Bien, Kurt, gracias.